De la semana pasada, del viernes anterior, de lo Sí. que conversábamos el viernes anterior, ahora estamos en una realidad completamente diferente. Y ha sido una situación vertiginosa, es una especie de novela con el nombre Convocatoria a Consulta Popular para instaurar una asamblea constituyente. Protagonistas principales, Daniel Noboa, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que pasó? Que el viernes pasado teníamos una convocatoria a consulta popular decretada por el presidente de la República a fin de decidir si se va a instalar o no una asamblea constituyente para la redacción de una nueva constitución, pero esta convocatoria no contaba con los dictámenes previos de la Corte Constitucional. Es decir, estábamos a la puerta del rompimiento del orden constitucional. Así es. Este rato tenemos una convocatoria a consulta popular para elegir una asamblea constituyente legítima, cumpliendo con los requisitos que establece la Constitución de la República, es decir, contando con los dictámenes previos de la Corte Constitucional. El presidente Rafael Correa, el flamante presidente Rafael Correa, convocó a una consulta popular a sí mismo, rompiendo el orden constitucional. Pero la situación fue distinta, ¿por qué? Porque en ese entonces el Tribunal Supremo Electoral, de ingrata recordación, y su presidente Jorge Acosta, se prestaron para el rompimiento del régimen constitucional de ese momento. Es decir, cumplieron la consigna del presidente de la República, de tal manera que dieron paso a esa consulta popular. Finalmente se instaló la Asamblea Constituyente y el primer decreto fue asumir plenos poderes y disolver el Congreso Nacional. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es importante. Contra todos los pronósticos, el Consejo Nacional Electoral no cumplió la orden que era emitida desde Carondelet, desde el presidente Noboa. Y es el Consejo Nacional Electoral, contrariamente a lo que pasó en el 2007 con el Tribunal Supremo Electoral, quien prácticamente con su actitud oportuna hace que las cosas vuelvan a su cauce. 2 veces el Consejo Nacional Electoral actuó correctamente. En los 2 casos se opone al intento del presidente Noboa de romper el orden constitucional, hay que decirlo claro. La Corte Constitucional actúa también con sensibilidad democrática, que es lo que llamo yo. Y agilidad. Porque emite suprema. El primer dictamen, se necesitaban 2 dictámenes. El primer dictamen donde dice, esta propuesta del presidente sí puede ser realizada a través de una asamblea constituyente. Luego expide otro dictamen y le dice específicamente respecto, ya no del dictamen de vía, sino respecto de la propuesta propiamente dicha, y dice, a ver, estos considerandos no tienen que ir, la pregunta está bien, pero en el estatuto aquí hay este problema, problemas matemáticos, no le daban los 80. El problema de los 80 no daban ahí. No le daban los 80, no había el método de asignación de escaños para todos los asambleístas, solamente constaba para los asambleístas provinciales. Y finalmente, ahí decía que los asambleístas constituyentes estarán regulados por el Código del Trabajo, cuando todo el mundo sabe que los servidores públicos se rigen por las leyes administrativas y que solo los obreros se rigen por el Código del Trabajo. Entonces iban a elegir asambleístas constituyentes obreros, ¿no? Para que vayan con pico y pala seguramente a hacer la Constitución. Yo creo que ganó el país y que el presidente hizo lo suyo para presionar de alguna manera a que la Corte Constitucional también cambie de actitud, porque es verdad que a veces la Corte Constitucional se pone en el plano de observar todo. Repito, aquí el papel trascendental lo juega el Consejo Nacional Electoral, porque la voluntad del Consejo Nacional Electoral permitió que los unos y los otros cedan en función del interés del país. Aquí lo hemos dicho, no estamos, ni hemos estado con el autoritarismo verde flex, ni con el azul, ni vamos a estar con el morado. El país necesita cambios estructurales, sí, pero tiene que ser dentro del orden constitucional. No podemos seguir rompiendo el Estado de Derecho cada vez que les da la gana a los presidentes de la República o a las asambleas nacionales. Necesitamos consolidar nuestra endeble democracia y vamos a hacer los cambios, pero dentro del Estado de Derecho. Tenemos ya una consulta popular
Mi posición será votar sí en esa consulta popular, porque yo creo que es necesario una asamblea constituyente para expedir una nueva constitución. Porque esa constitución de 2008 es un mamotreto jurídico que, al menos en su parte orgánica, lo que ha traído es caos, lo que ha traído es desorden, y lo que logró en su momento es la concentración de todos los poderes en el correísmo, el abuso de esos poderes y la institucionalización de la corrupción más oprobiosa de este país a cargo del correísmo. Eso fue esa constitución, eso ha sido esta constitución del 2008. Entonces ahora hay que ir a cambiar esa constitución del 2008, pero no a la medida ni del presidente Noboa, ni de las fuerzas políticas mayoritarias que lleguen a la Asamblea Nacional, sino en función de los intereses nacionales. Por eso es que debe darse un debate nacional claro de qué es lo que queremos proponer en esa nueva constitución. Y los partidos tienen que actuar con responsabilidad respecto de sus pronunciamientos. Usted téngalo por seguro que el correísmo se va a pronunciar por el no. Pero si ellos van a participar también. Téngalo por seguro, así son de hipócritas. Ellos van a decir que se rompió el orden constitucional, que lo que se quiere es ir a una constituyente para expedir una constitución regresiva de derechos. Todos estos aliados del correísmo que han venido usufructuando del poder que les dio la constitución del 2008, se van a oponer. Pero si se oponen, no deberían presentarse a las elecciones. ¿Y usted cree que estos tienen principios? Estos no tienen principios. No, estos son oportunistas profesionales. Entonces ahora dirán que no, pero si gana la consulta popular, entonces dirán, no, pues ahora sí, ya no queda más, entonces vamos a ir a una constituyente para que los derechos de los ciudadanos se respeten. Sí, ya los oigo, ¿no? Y que no se pretenda regresar a una época nefasta y etcétera. Y el discurso ese, que yo siempre les digo, era el mismo que yo tenía en el colegio, ¿no? Que a mí se me cambió cuando ya cayó el muro de Berlín. Pues entonces ahí en mi vida se da un cambio sustancial. Pero hay gente que no se ha dado cuenta, pues, que el muro de Berlín ya se cayó. Parece que eso hay que recordarles cada vez. La situación es diferente del 2007. En el 2007 todo el país estaba apoyándolo a Correa, todo el país, porque estaba convencido que el fracaso político era derivado de la mala actuación de los partidos tradicionales. Correa arrasó en todo y fue la voluntad popular que finalmente le permitió a Correa concretar sus abusos. Las condiciones ahora no son las mismas. El correísmo, que representa lo peor del pasado, tiene su fuerza. Noboa, que sin duda fue una alternativa, tiene su fuerza, pero hay un importante sector de la población, me incluyo en ese importante sector de la población, que no está ni con el autoritarismo de los unos ni con el autoritarismo de los otros. Entonces, eso se va a medir ahora. Si el sector que no pertenece a las dos grandes organizaciones políticas y a las dos grandes tendencias pueden hacer o no la diferencia en esta asamblea constituyente para equilibrar las fuerzas, porque será necesario un tercer sector para que logre una cosa que va a parecer imposible. Son 80 asambleístas constituyentes. Para que se apruebe la Constitución o las partes de la Constitución conforme se establezcan en las diferentes mesas, se necesitan las 2/3 partes, es decir, de 80 van a necesitar 54 votos. Aquí se está jugando un tremendo riesgo de que o se estanque la constituyente o realmente se converse y se lleguen a acuerdos importantes entre todas las fuerzas políticas. Por eso es que puede jugar un importante papel un tercer grupo de ciudadanos que no respondan a los intereses de las dos organizaciones más importantes en el país, sino que representa los intereses nacionales y que pueda hacer un contrapeso para garantizar, para buscar el diálogo, el acuerdo y llegar a esos 54 votos de 80. La ciudadanía no quiere o no debe querer que la constituyente se instaure
con las mismas fuerzas que ahora y con la misma calidad de asambleístas constituyentes como los asambleístas nacionales de ahora. A mí no me gusta agredir a las personas, pero sí son analfabetos constitucionales. Oiga, pero mira... Y no lo digo yo, lo dijo el expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Salgado. Salgado les dijo, analfabetos constitucionales, que es diferente, a lo mejor saben leer y escribir. Necesitamos personas honestas, Oiga, con la voluntad política para cambiar este país y para contribuir con la elaboración de una constitución que no es cualquier cosa, es la máxima norma del Estado, la norma suprema del Estado.